Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de afuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y se entró en casa, le pidieron sus discípulos que le explicara la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de afuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas las maldades salen de adentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, gracias por ser el alimento de nuestra vida que sostiene y da sentido a todo cuanto somos. Tú eres el gran regalo que el Padre puso en nuestro corazón al nacer y que hoy nos llena de inmensa felicidad. Enséñanos a vivir bajo la guía de tus santas inspiraciones. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy el Señor nos regala la reflexión sobre qué hace impuro al hombre. Y hemos escuchado del mismo Jesús que lo que hace impuro al hombre es lo que sale del hombre, lo que sale del corazón. ¿Y qué sale del corazón? Dice: los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de adentro y hacen al hombre impuro. Entonces, estas cosas que hemos escuchado de Jesús seguramente nos hacen mirarnos hacia adentro y pues seguramente nos damos una respuesta de qué tan o poco impuros somos. Y aquí no es encontrar una balanza para nivelarnos, sino ver que sencillamente ver que hay algo que nos está haciendo impuros, según esa revisión de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos hace impuros? ¿Por qué somos impuros? Porque en realidad no nos sobra, mejor dicho, nos sobra palabras para cada día estar en un cierto sentido, en un cierto punto, distinguiendo lo que nos hace impuros. Pero hemos escuchado en la primera lectura, en la creación, que el Señor, cuando creó todo lo que había creado para bien, para que dominara, el ser humano dominara lo que había creado, y dominar en un buen sentido de la palabra, ¿no? Pues el Señor lo ha creado con el fin de que de ahí nosotros podamos entender y escuchar que por medio de ello podemos cumplir, podemos obedecer y podemos mejorar, ¿no?, la pureza que quiere Dios en nuestro corazón. ¿Qué decía el Señor en la primera lectura? Puedes comer
de todos los árboles del jardín. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor con que puedes comer todo lo que hay en el jardín? La primera pregunta que hay que hacernos es, ¿cuál es el jardín a donde usted va para usted comer? El jardín, en otras palabras, en otros términos, es los espacios que dispone Dios para que tú y yo comamos de lo bueno, comamos de lo que el Señor ha creado, de lo que el Señor ha instituido. Y en este sentido hablamos de los sacramentos. La pregunta ahora, una pregunta para reflexionar un poco más de este tema. ¿Estamos comiendo de esos frutos? ¿Estamos saboreando de esos frutos que el Señor ha dispuesto en el jardín de la felicidad? Porque siendo conscientes de que tenemos un buen jardín con exquisiteces de frutos, es decir, la Eucaristía que nos da un alivio, que nos da una fuerza, la confesión, ¿verdad? La oración, que ya vienen luego los sacramentales. Eso a nosotros nos garantiza una estabilidad, una paz. Nos garantiza entonces que no estamos fuera del jardín y que somos conscientes que dentro del jardín sabemos cuál es el fruto que no podemos comer. ¿Y cuál es el fruto que no podemos comer? Vuelvo a repetir los frutos, ¿no? Dice: fornicación, pensamientos perversos, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Si permanecemos en el jardín del Señor, queridos hermanos, frecuentemente vamos a distinguir, ¿verdad?, lo que no podemos comer, lo que el Señor nos ha prohibido comer. Entonces, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el que coma de él tendrá que morir. Eso lo dice el Señor. Y vuelvo a preguntar, queridos hermanos, ¿qué frutos? Más que estoy comiendo, ¿qué he dejado de comer del Señor? El encuentro con la palabra de Dios, comer la palabra, los sacramentos. Esto significa que no debemos olvidar, ¿sí?, que nuestra condición de criaturas, porque ¿qué hace que seamos seres humanos? Que somos débiles, pero no justificando, es que yo soy un ser humano, Dios me creó débil, yo soy frágil, porque con eso queremos lavarnos las manos y justificar las cosas, justificar el pecado, y no debe ser así, porque es que cuando justificamos, cuando decimos somos frágiles, tenemos que tener cuidado. ¿En qué sentido? En que podemos relajarnos en la vida cristiana y ver que nos podemos estar apartando del jardín, donde están los buenos frutos, donde está lo que Dios creó para que no lo domináramos. Vuelvo y repito, en el buen sentido de la palabra. Entonces, queridos hermanos, somos una condición de criaturas, es decir, limitadas, frágiles, incapaces de ocupar el lugar de Dios. Lo creado es en sí mismo bueno, porque ha brotado del corazón del Padre, ha brotado del corazón de Dios. Entonces, queridos hermanos, para llevarnos a la reflexión, ¿qué necesitamos entender nosotros? Nos decía el Evangelio, Jesús le decía, ¿también ustedes siguen sin entender? ¿Qué es lo que no entendemos? Cuando no entendemos,
es porque nos la pasamos justificando las cosas. Y vuelvo y repito, tenemos que tener cuidado con eso porque nos puede llevar a una relajación en el espíritu. Que yo soy un ser humano, que yo soy pecador, que yo soy débil, que el Señor es bueno, el Señor es amor, es misericordia. Y esas cosas son verdad. Pero hermanos, no puede prevalecer en nosotros una relajación en el espíritu. En nosotros debe prevalecer la fuerza que nos puede dar Dios con nuestras fuerzas, que también no son suficientes quizás, pero unidas a las de Dios y conscientes de ellas, podemos entender aquello que quiere el Señor de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender sus designios y que seamos conscientes de cuando estamos justificando las cosas y que nos preguntemos, ¿en qué jardín estoy? En un jardín donde no hay frutos, porque buscamos jardines, ¿no? Buscamos jardines para ver frutos y comemos, pero comemos es del fruto prohibido, de aquel árbol del que el Señor dijo, no coma de ese árbol, no lo coma. Entonces, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuál es el árbol prohibido del que a lo mejor pueda estar comiendo? Que la Virgen también nos ayude y que ella con su intercesión nos siga llevando de la mano hacia Jesús para así entender aquello que el Señor nos pide. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.